La gran catedral quedaba atrás. La guerra había terminado, pero para quienes habían sobrevivido, la noche apenas comenzaba. El carruaje avanzaba por las tierras que conducían hacia el reino de la luz. Alina sostenía a Eleanor entre sus brazos. Su hermana permanecía inmóvil, su corazón aún congelado entre la vida y la muerte. Entonces, el desierto despertó. Una figura emergió entre las dunas, luego otra y otra, criaturas de aspecto humanoide, pero demasiado extrañas para pertenecer a cualquier raza conocida. Los sorteadores, hombres insectoides que habían estado esperando su oportunidad. El ataque fue repentino. El carruaje volcó. Los caballos huyeron. Alina cayó al suelo y se levantó como pudo. Eleanor, las criaturas se acercaban. Alina intentó proteger el carruaje. No tenía tiempo, no tenía ayuda. Hasta que algo salió de entre los restos. Un hombre, cabello plateado, rostro envejecido, piel pálida y una mirada que Alina reconoció, aunque no sabía de dónde. ¿Qué demonios? El hombre levantó lentamente la cabeza. Alina lo miró fijamente y entonces una palabra salió de sus labios antes de que pudiera entender por qué. «Tío». Silencio. El hombre la observó, como si aquella palabra hubiera despertado un recuerdo enterrado durante décadas. Pero Alina no sabía quién era realmente. Solo recordaba a un hombre pálido que visitaba a su madre cuando ella era pequeña. A veces lo veía hablar con ella durante horas. Otras veces permanecía en silencio mientras Alina practicaba su cello. Incluso recordaba haberlo visto sentado frente al piano, acompañándola. Para ella, siempre había sido solamente un viejo amigo de su madre. Nunca supo su verdadero nombre, nunca supo su verdadero origen y jamás imaginó que aquel hombre era Aurek. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Alina. Aurek miró hacia el horizonte. A lo lejos, un grupo de paladines avanzaba a caballo. «No hay tiempo. Ven conmigo». Alina miró hacia Eleanor. «¿Y mi hermana?», Aurek respondió sin apartar la mirada del horizonte. «Estará a salvo. Los cuervos ya enviaron la carta de Mikhail. Ellos saben qué hacer». Aurek sacó entonces un pequeño anillo, un artefacto antiguo. Lo sostuvo entre sus dedos, y una niebla oscura comenzó a extenderse por el desierto. Ahora, la oscuridad los envolvió, y desaparecieron. Uno de los paladines encontró el cuerpo de Eleanor. Se arrodilló. La observó durante unos segundos. «¿Es ella?». Otro respondió: «Sí». «Entonces, llévenla al castillo». El carruaje quedó abandonado bajo el sol. Y mientras los paladines se llevaban a Eleanor, nadie pudo ver hacia dónde había desaparecido Alina. Continuará.